Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Vivencias, un programa para compartir. Hoy nos acompañan Cristina Esteconi y María José Bojorque en sus respectivas columnas. En los controles, Federico Risi. Bueno, hemos llegado a noviembre casi sin darnos cuenta. Cuántas cosas hemos aprendido y modificado en estos meses en nuestras vidas. Como siempre, deseamos que les agrade el contenido del programa y recuerden que para hacernos llegar sugerencias, comentarios, ideas, pueden hacerlo por mail a vivenciasquenutren@gmail.com o por Instagram a @DanielBelinsone con B corta y S. Si desean volver a escuchar este programa o a alguien no puede escucharlo en este horario, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. El mismo es youtube.com/C/Daniel Belinsone Te Cuento. Bueno, comencemos con el programa. Cuentos para leer los sábados. De allí elegimos el siguiente cuento. Esta es la historia de lo sucedido en el siglo V, en un monasterio. Los monjes trabajaban y rezaban mientras su viejo prior, el superior, tocaba el órgano, hacía versos en latín y componía obras musicales. Este maravilloso anciano poseía un don poco común. Tocaba el órgano con tal arte y maestría que llegaba a hacer llorar hasta los monjes más viejos y medio sordos por la edad. Aún hablando de cosas vulgares, por ejemplo de los animales o de los árboles, solía conmover a sus oyentes. Cuando se enojaba, cuando se enojaba o se alegraba, hablaba acerca de algo horrible o sublime. Todo su ser se transformaba bajo la influencia de una fuerte emoción. Sus ojos se llenaban de lágrimas,
Su rostro se encendía, su voz vibraba. En semejantes momentos, el poder que ejercía el prior sobre los monjes era infinito. Si les hubiera ordenado que se arrojasen al mar, hubieran cumplido su voluntad sin vacilar un solo momento. Pasaban decenas de años y ni un alma humana aparecía en los alrededores del monasterio, separado del resto del mundo por un desierto, casi imposible de atravesar. ¿Cuál no sería el asombro de los monjes al oír una noche llamar a la puerta del convento? Al abrirla vieron a un hombre, vulgar, pecador, amante de la vida. Les explicó que había ido a cazar, que había bebido, se había perdido y que él pedía un poco de comida y de vino. Una vez satisfecho de su hambre y sed, echó a los monjes una mirada impregnada de amargura y de sorna y les dijo: según parece, ustedes se pasan la vida sin hacer nada, comiendo y bebiendo. ¿Acaso es este el modo de salvar el alma? Mientras ustedes viven aquí en plena tranquilidad soñando con la salvación de sus almas, sus prójimos se debaten y luchan en medio de la depravación y van al infierno. Por ventura, nuestro Señor depositó en ustedes su misericordia y les dio la fe para que les lleven la vida holgada sin preocuparse de la salvación de la humanidad. Las palabras impertinentes y agresivas del ebrio ejercieron una gran influencia sobre el ánimo del prior. Al oírlas palideció y de golpe dijo: hermanos, el hombre tiene razón. Es cierto que mientras la infeliz humanidad, debido a su ignorancia y su debilidad, perece en la depravación presa de todos los pecados y del ateísmo, nosotros no nos hemos interesado en ella. Deberíamos acudir en su ayuda y hacerle recordar la santa palabra de Dios, olvidadas desde hace mucho. Dijo esto, tomó su báculo y salió del convento. Pasaron varios meses, no se sabía nada de él. Grande fue la sorpresa cuando regresó. Todo el mundo le preguntaba qué había pasado, qué había hecho. Pero por toda respuesta el anciano rompió a llorar. Y lloró y lloró. Miraron y vieron que él había adelgazado mucho, estaba avejentado. El rostro reflejaba honda pena. Y se encerró en su celda durante 7 días, solo llorando, sin comer ni beber. Por fin salió de su voluntario encierro y, rodeado en el acto por la cofradía, empezó a narrar lo que había sucedido durante su larga ausencia. Contó que mientras viajaba desde el convento hasta la ciudad, su voz era serena cuando lo explicaba. Decía que, había estado escribiendo canciones, había escuchado los arroyos, tenía esperanza, se sentía como un héroe, semejante a un guerrero que va al combate, confiado y seguro de la victoria. Hasta que terminó el viaje. Cuando el anciano empezó a hablar de la ciudad y de sus habitantes, ya sus ojos se encendieron de ira y su voz se endureció. En su vida había visto nada semejante y ni siquiera podía imaginarse que existiera. Solo ahora había comprendido toda la omnipotencia del diablo, toda la infinita hermosura del mar y toda la debilidad y la miseria de los hombres. Dio la casualidad que en la primera casa en la que penetró era una casa de alegría, donde había hombres bien vestidos, tomando, brindando, diciendo de todo, malas palabras, cantando, gritando. No les importaba nada. Eran libres, fuertes, felices. No temían a Dios ni al diablo, ni a la muerte. Estimulados por la voluptuosidad y la gula, hacían y decían lo que les daba la gana. El vino era el señor de la noche. Y
Presa de la más viva indignación y llorando de ira, el anciano seguía describiendo lo que había visto en aquella casa. Sobre la mesa, decía, estaba de pie una mujer semidesnuda, de una hermosura perfecta. Esa cortesana joven, con cabellos rubios, ojos negros, labios rojos y voluptuosos, privada de pudor y de decoro, enseñaba su bello cuerpo que parecía esculpido en mármol, y delirante de amor sonreía mostrando sus dientes de perla, como si quisiera decir, mirad qué hermosa soy y desvergonzada soy. La seda y el tul envolvían en graciosos pliegues sus hombros de alabastro, pero la corruptible belleza se resistía a quedar oculta y trataba de salir de entre los tejidos. La mujer bebía vino, cantaba, reía y se entregaba al primero que la solicitaba. Alzando los brazos al aire y lleno de indignación, el prior describió luego las carreras de caballo, las corridas de toros, los artistas que pintaban mujeres desnudas. Hablaba con entusiasmo y elocuencia, y los monjes extasiados, lo escuchaban con sumo interés. Después de haber descrito todas las seducciones de que era capaz el diablo, la hermosura del mal y la atrayente gracia del detestable y repugnante cuerpo de mujer, el anciano echó su maldición a todo aquello y volvió a encerrarse en su celda. Cuando salió de esta al día siguiente, no encontró ni un solo monje en el convento. Todos habían huido a la ciudad. Este relato se denomina Un lindo sermón de Anton Chejov. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de Vivencias. Estoy bien, espero que todos estén bien. ¿Vos cómo estás, Dani? Yo bien, gracias a Dios, bien, siguiendo las normativas del gobierno y de mi familia, porque no quieren que me expongan, no quieren que salga, no quieren, pero resulta que hay que vivir, hay que ir al médico, y bueno, cuidándose. Claro. Porque lo que Yo dicen... me senté en una confitería ayer, después de 8 meses. Me senté en una confitería en Palermo Soho, en la calle, la única confitería que encontré, con una distancia de mesa a mesa que posibilitaba que las personas no tuvieran un encuentro mayor a 1,5 metros, 2 metros, cosa que fue la única que encontré, fui con mi hijo, porque todas las demás no cumplían con la distancia social. Así que me senté en una confitería, tomé un té en la confitería en la calle y tomé solcito. Toda la gente cuidándose hasta que otras no se cuidaban.
Sí, sí, En sí. esas confiterías donde no había distancia también estuve observando, pues pasábamos con el auto buscando una donde pudiéramos ir, mucha gente sin barbijo. Eso es lo que están comentando, que hay mucha gente que se está confiando. Sí, Y lo que se comenta es que tanto para este virus como para el que viene, que ya está en Europa, las medidas preventivas son las mismas. O sea, el que se confía pierde. claro. O sea, hay que cuidarse uno para que no contagiarse uno y no contagiar a otro, porque como, digamos, hay mucha gente asintomática. Ya hay muchos que me han comentado que han sido testeados, les dio positivo para COVID, pero ellos en ningún momento, ni siquiera en estos días que han pasado, que tienen que estar guardados, han tenido ningún síntoma. O sea, en 2 o 3 días le van a dar el alta, pero bueno, les dio positivo, no hubo ningún síntoma, no hubo ninguna manifestación de las que dicen. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a otros. ¿Sí? Y exacto, porque muchos de esos están caminando por la calle y no se hicieron ningún testeo. No, no, incluso no sé si hay también desconfianza en si dan validez o no. Cristina, También. Bueno, sí, vamos a nuestro tema. el tema de hoy un poquito parece una verdad de perogrullo, como dicen. Vamos a hablar sobre el dar. Yo te preguntaría, bueno, ¿qué es mejor, dar o recibir? Por los textos que encontré y por lo que pienso yo personalmente, no hay nada más gratificante en la vida que el poder compartir con otros lo que uno tiene. A veces no tenemos dinero, pero podemos compartir un consejo, la comida, algún talento que uno tenga, tiempo. Es beneficioso, yo creo que es beneficioso para todas las partes. Al que recibe porque tiene una necesidad y puede calmar esa necesidad, y al otro por la alegría que se siente. Ese que siente de poder dar y compartir. Hay un adagio que dice que es mejor dar que recibir, y yo creo que es así, Dani. Todos, por más pobres que seamos, tenemos la posibilidad de ayudar al otro. Algo tenemos para dar siempre, algún talento que Dios nos dio. No hay 2 personas iguales en el mundo, así que siempre existe algo que el otro hace de una manera diferente. Y con esa manera diferente puede ayudar a los demás. Entonces, no estaríamos hablando acá solamente de cosas económicas o objetos materiales, sino también estamos hablando de algo espiritual, opiniones, como vos decías. Y no hay algo así como alguna gente que da no lo hace para salvar culpas. Y sí, sí, pienso que sí, pero bueno, está bueno esto que decís, porque si quiere, no sé, sacarse una culpa, porque en realidad se dio cuenta que en algún momento de su vida, y no hablemos tanto de culpa, sino hubo una responsabilidad equivocada de parte suya, y hoy la quiere reparar, digamos, ayudando y dando, estaría genial. También estaría bueno, me parece a mí, si es de corazón, ¿no? Ahora, si yo creo que vale lo mismo que confesar mi culpa, y no lo sé. No, cuando yo digo de curar culpas, estoy pensando que la persona sinceramente sabe que tiene una culpa, uno sabe, en algún momento o la vida o el interior de uno dice, acá no lo hiciste bien,
o estás en deuda con algo. Entonces, bueno, hay formas de remediarlo. Alguna gente hace donativos, alguna gente dice, bueno, doy este dinero y lo voy a compensar, compenso todo aquello que no hice antes. Por eso lo preguntaba. En esta época no, pero hace ya algunos años, bastante, la gente que estaba en la entrada de las iglesias, algunos eran necesitados, pero otros formaban parte de una organización que recaudaban mucho dinero, mucho dinero. O sea, la gente que aparecía ahí, tullida o no tullida y demás, eran usados por o ellos mismos o un tercero. Y hablando así con alguna gente, en algún momento dijeron, no, esto es un gran negocio, porque la gente que va a los centros espirituales, en algún momento saben que tienen una culpa, o hicieron un negocio que no fue tan santo como debía, entonces una manera de compensar es darle una propina a alguien, ¿sí? Es más, tenemos gente en Flores, en tu barrio, en mi barrio también Floresta, que han salido antaño en los diarios porque parecía que no tenían nada y resulta que eran dueños de palacetes, obtenidos por la dádiva del dar. Mira. Así que, por un lado está, como en todo en la vida, por un lado tenemos aquellos que especulan, por otro lado está lo que vos decías del dar enaltece, de corazón. Sí, te eleva espiritualmente, es verdaderamente compartir con el otro. Y ahora la pregunta sería, ¿hay en distintas, digamos, comunidades, creencias, establecido formas de dar? Sí, hay establecidas formas, Por ejemplo, de nosotros dar. tenemos, digamos, la Navidad es un momento de dar, ¿no? La Navidad se da el regalo, los regalitos de Navidad. Bueno, hay distintos, la época de regalar, ¿no? Para nosotros es Navidad, en muchos lugares del mundo es diferente. Hanukkah, Navidad, Kwanzaa, distintos nombres. Kwanzaa es la práctica basada en la cultura africana y ellos lo celebran del 26 de diciembre al 1 de enero. O el Año Nuevo Chino, son semanas del año en las que diversas culturas fomentan que demostremos nuestro cariño hacia la familia y hacia los amigos dando un regalo. Está bien, ese es el dar regalo. Y hay otro que pasa todas las semanas en distintos barrios de aquí de Buenos Aires, que es cuando los grupos de voluntarios de distintas organizaciones, iglesias, de distintos credos y demás, salen a recorrer las calles para dar elementos de protección en invierno, comida, alguna ayuda u orientación a los que están en estado de calle. Ese también es dar, ¿no? O sea, claro que sí. Es una manera de dar, es una manera para unos crecer, ayudar a un tercero. Así que bueno. Pero además por esa sensación que nos hace sentirnos conectados el uno con el otro cuando uno da, ¿no? Y creo que esa gente que sale a dar, por ejemplo, conozco una iglesia que un grupo de familias salen a dar de comer los viernes. En toda la semana preparan lo que pueden y el viernes es el día que salen a dar. Y cuando vuelven, yo pienso que cuando vuelven a sus casas y cada uno se queda consigo mismo, debe sentir, no sé, una alegría y una conexión con esto, una conexión con el mundo. Somos todos iguales, y nada hace que hoy uno ocupe un lugar y el otro, porque pudo haber sido al revés. Sí, siguiendo lo que venimos charlando en distintas audiciones,
Yo redondaría con que la charla con el otro, el escuchar al otro, el dar una palabra de aliento, eso es un dar, un ayudar. Si lo podemos complementar con algo económico, con algo que necesita la persona, mucho mejor. Y por suerte, dentro de esta pandemia, podemos ver gente que ayuda a gente. O sea, gente que tenía una necesidad, incluso hay un programa, un noticiero, en el cual el periodista va y ve una necesidad, lo difunde, obtiene una ayuda para esa persona y así se empiezan a multiplicar ayudas. En otra época se decía que existían los préstamos de honor, que no eran solo de económicos, algunos, que el honor era lo devolvés cuando te recibís, porque generalmente eran para que hubiera estudio, se desarrollara estudio universitario, sino también estaban esos préstamos en los cuales, bueno, hoy yo te ayudo a vos, cuando vos estés en una mejor situación, vas a ayudar a otro. Así bueno. Que esto es un poco el mensaje que creo que queremos dar, ¿no, Cris? Exactamente. Porque esta generosidad y este voluntariado también de lo que hablabas vos, disminuye, también nos beneficia físicamente nuestra salud. El pensar en que tal día, tal hora, tengo un encuentro con el otro para darle algo económico o la simple escucha, me hace bien a mí hasta para mi salud física y mental. Bueno. Hay mucho tema para esto de dar, pero te voy a dar solamente que encontré 5 razones por las que las personas estamos genéticamente predispuestas para dar. Una, al igual que el chocolate y otros antojos, dar nos hace sentirnos bien. Dar nos proporciona un estímulo neurológico. La generosidad hoy puede mantener alejado al médico. Nuestra programación biológica es universal en esto de dar, y sentir la gratitud de los demás te hace más feliz. Y si querés otro día, los desarrollamos más ampliamente estos 5 tips. Bueno, hacemos eso. Pero creo que con dar el primer paso, que es dar algo a otro, lo que sea, cumplimos. Gracias, Cris. Buenas noches a todos. Buenas noches, Dani. Que estén todos muy, muy bien.
historias del Río de la Plata que se van recuperando a través de los historiadores. Uno de ellos es Felipe Piña, quien escribió una nota con respecto al contrabando en el Río de la Plata. En esta nota, él comenta que según la política de la corona española, toda la inmensa riqueza generada por el Cerro de Potosí solo podía salir por el puerto de Lima, para seguir hasta Portobelo y desembocar en Sevilla. El objetivo económico era beneficiar a los comerciantes de esa ciudad y a sus socios limeños, tributarios ambos de importantes coimisiones a la corona. Bueno, alguien tenía que pagar los platos rotos y eso era el puerto de Buenos Aires, a quien le habían asignado la misión casi exclusiva de cuidar las espaldas a la ruta limeña. El mecanismo no podía ser más engorroso. Las mercaderías eran enviadas desde España al Istmo de Panamá y de allí pasaban a Lima para ser transportadas por tierra hasta los mercados consumidores del lejano sur, o sea, el Río de la Plata. Cuando esos productos llegaban a nuestras tierras, bueno, habían pasado por muchas manos y los precios eran verdaderamente exorbitantes y había que disponer de mucho dinero para adquirirlos. La solución a este tema, obviamente, ¿cuál era? El contrabando, la primera industria nacional. A fines del siglo XVI, había que tener un frondoso currículum para poder ser designado en estas tierras. Y el virrey de Perú, Andrés Hurtado, de Mendoza, a la hora de nombrar un gobernador para el Río de la Plata, en 1594 eligió a un amigo y socio, el encomendero de Charcas, don Fernando de Zárate. Como a pesar de las reglamentaciones reales, una gran parte de la plata alto peruano seguía saliendo por el puerto de Buenos Aires, la corona decidió endurecer las reglamentaciones a fin de evitar el escape de ese dinero. Y ratificó la prohibición de comerciar establecida para todos los puertos de América, que no hubieran sido especialmente habilitados, entre ellos nuestro puerto. El cumplimiento de la orden habría significado la extinción de la ciudad-puerto y los porteños comenzaron a buscar la manera de justificar el dicho español que asegura que hecha la ley, hecha la trampa. Esto del contrabando había hecho de que el comisario del Santo Oficio se quejara, porque decía que no hay cosa en aquel puerto, por nosotros, tan deseada como quebrantar las órdenes y de las cédulas reales. Los adorables sobrinos del gobernador Zárate, conocidos como los mozos lacos, se dedicaron fervientemente al contrabando. Las quejas siguieron llegando a la Real Audiencia y se designó en 1595 un contador para que viniera a investigar los ilícitos, apañados aquí por el gobernador Andrés Hurtado de Mendoza. Bueno, tan poco respaldo le dieron las autoridades que le elevó un informe donde decía que era imposible hacer algo para evitar las maniobras que se estaban haciendo en este puerto. Libres para actuar a sus anchas, tío y sobrinos inauguraron la nunca bien ponderada viveza criolla con un invento que sería un suceso. Se trataba de aprovechar una disposición firmada en 1581 entre España y Portugal, por la cual las naves de ambos reinos que se hallaran en peligro
podrían ingresar a cualquiera de los puertos más cercanos y vender toda su carga. Así nacieron las arribadas forzosas. Los sobrinos Zárate atendían los dos lados del mostrador. Ellos decomisaban la carga, la remataban y la compraban a través de hábiles testaferros. Así arribaron, forzosamente, a Buenos Aires centenares de naves portuguesas que traían esclavos negros y mercaderías. Estos productos se revendían a precios inferiores a la mercadería legalmente procedente de Lima. Estas operaciones producían una abundancia de dinero circulante que beneficiaba a gran parte de la población porteña, que terminaba mirando al contrabando con complacencia. ¿Qué tal? Bueno, esta es la historia de cómo nació el contrabando en el Río de la Plata. Hola Daniel, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Espero se encuentren muy bien y estén pasando una agradable tarde. En el día de hoy, y para finalizar nuestras charlas sobre el running, donde yo ya les he ido contando un poco de lo que es, de qué se trata, cómo encarar y comenzar a practicar esta actividad física, las recomendaciones a tener en cuenta y los muchos beneficios que nos trae realizarla. Nos estaba quedando pendiente para hoy la etapa poco grata de las lesiones más comunes en esta, la actividad de correr. Como ya hemos ido charlando, esta actividad es accesible, nos ayuda a mantenernos en forma y es fácil de realizar. Sin embargo, también es una de las que más lesiones acumula en el cuerpo. En muchos casos es por falta de información, sobre todo en aquellas personas que de repente un día deciden salir a correr, se colocan las zapatillas sin ningún tipo de preparación y con el solo deseo de liberar estrés, de adelgazar o estar en forma.
Siempre se les advierte, y como ya les he dicho con anterioridad, la necesidad de ir poco a poco a la hora de correr o de realizar cualquier tipo de actividad física, de calentar previamente, de llevar un buen calzado o el equipamiento que necesiten para realizar la actividad física en concreto, entre otros cuidados que uno debe tener. Ahora también la necesidad de conocer cuáles pueden ser las lesiones más frecuentes para evitarlas, localizarlas y tratarlas a tiempo para tener una rehabilitación exitosa. Las lesiones producidas por las prácticas del running son principalmente 5, las más comunes, como ser la sobrecarga muscular, la fascitis plantar, periostitis tibial y fractura por estrés. También tenemos aquellas que se refieren al grupo de las tendinopatías, tendinosis, tendinitis y los esguinces y desgarros musculares. Brevemente les voy a describir algunas para que sepan localizarlas y más o menos cómo es la característica del dolor. Tenemos una que es el síndrome del dolor femororotuliano, que se da en la rodilla, en la cara anterior de la rodilla, más precisamente anteroexterna de la rodilla. Es una lesión que se da por sobrecarga. Se produce cuando la rótula se desplaza de manera incorrecta sobre lo que se denomina la escotadura del fémur, y esto produce un dolor intenso cuando la persona dobla la rodilla, al caminar, al arrodillarse, al agacharse e incluso al correr. Si pasa un tiempo sin tratarse, esta afección, esta lesión, va dañando lo que es el cartílago de la rodilla y acelera la aparición de lo que puede ser una artritis. Si esto perdura en el tiempo y no se trata adecuadamente, va a desencadenar lo que es una artrosis precoz. Otra de las lesiones comunes son las tendinopatías, que tenemos varias comunes en el cuerpo, como ser, por ejemplo, la tendinitis aquiliana, que se va a localizar en la cara posterior de la pierna, encima de lo que es el tobillo. Ocurre más frecuente en los corredores que aumentan la intensidad o la duración de sus carreras de forma repentina. Y acá lo que sucede es que la estructura del tendón de Aquiles se va debilitando con la edad, lo que puede hacerlo más propenso para lesiones. Si esta lesión, al igual que varias, evoluciona y nosotros la dejamos que cronifique sin tratarla, se puede producir una tendinosis degenerativa y llegar a lo que es la ruptura del tendón. Como ya les comentaba, es un dolor de comienzo leve que se va agudizando en la parte posterior de la pierna encima del tobillo. Se presenta a veces después de correr y también se puede sentir como una rigidez matutina que empieza a ceder a medida que uno comienza a caminar. Otra de las lesiones es la tendinitis rotuliana, que se da en la rodilla, en la cara anterior de la rodilla, que es una lesión que involucra lo que es el tendón que va a conectar lo que es la rótula con la tibia. El dolor va a ser el primer síntoma que a uno lo ponga en alerta. Al principio puede presentarse solo al comienzo de la actividad física o después de un entrenamiento muy intenso. También tenemos otra tendinitis o conjunto de tendinosis, que es el síndrome de la cintilla iliotibial, que se la conoce comúnmente como el síndrome del corredor. Es una lesión en donde se inflama lo que se denomina la cintilla iliotibial. Esta se va a dar a causa del roce repetitivo contra los huesos de la rodilla. Otra lesión común es la famosa fascitis plantar. La fascia plantar es una banda de tejido elástico que se encuentra en la cara plantar, lógicamente, del pie, que va desde el talón hasta debajo de los dedos. La inflamación de esta banda y de estas estructuras es lo que se conoce como fascitis plantar. Es una patología bastante frecuente en los runners,
La sintomatología principal es un dolor de intensidad aguda en la zona interna del talón, le dificulta el caminar, el apoyo, se inflama y comienzan a doler otras zonas del pie tratando de evitar el apoyo en la zona del dolor. Otra de las lesiones más comunes es la periostitis tibial. Eso se da en la cara anterior de la pierna, donde hay muy poca masa muscular y hay una sobrecarga sobre los tejidos que unen justamente los músculos de esa zona a ese hueso, lo que es la tibia, provocando un dolor al inflamarse esos tejidos. Hay una inflamación también en la cara anterior de la pierna. Otra de las lesiones son las fracturas por estrés, que son pequeñas rupturas de huesos que soportan peso por la aplicación repetitiva de fuerzas. Por ejemplo, al recorrer distancias largas y por el aumento de la cantidad o la intensidad de una actividad física. También se suele dar en huesos que están un poco debilitados, con patologías previas como ser osteoporosis u osteopenia. El dolor se va haciendo frecuente y más incapacitante. Siempre es en un lugar específico y disminuye cuando la persona está en reposo. También puede aparecer una inflamación en la zona del dolor. Yo, como profesional de la salud y más precisamente licenciada en kinesiología, les recomiendo a todas aquellas personas que realizan esta o cualquier actividad física y sientan algún dolor de forma aguda, repentina o que se va intensificando con el tiempo, suspendan la práctica de la actividad física y acudan a un profesional para poder tratarlo y solucionarlo con éxito. Con esto me despido, espero les haya servido y nos volvamos a encontrar en un futuro próximo. Les deseo a todos que tengan muy buenas noches. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa. Quiero transmitirles un portal de salud que nos refiere María José Bojorque para aquellos que quieran consultar, que es Cuidate Plus. También aprovecho para agradecerle a María José Bojorque por todas sus participaciones en estos últimos meses. Su trabajo la está reclamando y verdaderamente es una alegría que en estos momentos alguien recupere el ritmo de trabajo que tanto se necesita. María José, gracias por todo y queda abierta la puerta para cualquier participación de aquí en más. Federico Risi, impecable como siempre en la operación. Y el deseo para esta semana, con todo lo que se ha vivido, se ha hablado, sería que menos palabras y más hechos. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas aquí en Radio W,
con una entrevista muy interesante. No se la pierdan. Buena semana y hasta el próximo miércoles.